Hola, hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora voy a probar con ustedes por primera vez un tratamiento para el cabello. Se trata de este tratamiento de la marca Elisabeca Ser 100. Es un tratamiento que contiene proteína, colágeno y ceramidas. Es ideal para cabello procesado, maltratado, teñido, cabello seco, cabello poroso, para todo tipo de cabello. Según controla la estática, proporciona hidratación, suavidad, brillo y sedosidad en el cabello. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver si este tratamiento de verdad funciona. Miren nada más este empaque tan original, tan simple, tan sencillo, tan limpio. Solamente se trata de dibujos como si fueran hechos a mano. Y la marca de Elisabeca está representado por un conejo oso. Es una combinación entre oso y conejo. Y el empaque se abre como si estuviera creciendo el cabello y al mismo tiempo como si estuviera aplicando el tratamiento. Es un empaque súper original. Una vez abierto el empaque encontramos el producto con el mismo dibujo animado, solo que en esta ocasión representa un cabello pasando por herramientas de calor, el cual está aplicando este tratamiento en el cabello. Contiene 100 gramos y viene completamente sellado. Vamos a quitarle el sello de seguridad para ver cómo es que viene la consistencia. Como pueden ver, no es completamente blanca. Es un color entre amarillo y blanco. Su consistencia es fluida, bastante ligera, medio pegajosa, chiclosa. Se siente bastante suave al tacto, un poco oleosa. Y ahora vamos a ver qué tal nos funciona en el cabello. Como pueden observar, mi cabello está opaco, sin brillo, esponjado, se siente reseco. Vamos a ver si con este tratamiento se recupera un poco mi cabello. Y para empezar, el cabello tiene que estar completamente limpio y húmedo. Lo voy a aplicar solamente con las manos, tomando secciones más o menos de unos 3 centímetros de grosor. Voy a tratar de cubrir lo más que pueda el cabello, especialmente me voy a enfocar en las puntas, pero procurando no tocar el cuero cabelludo. Hay que masajear súper bien cada sección de cabello. Esto nos va a ayudar a que penetre y que se distribuya mejor el producto. Con poquita cantidad tienes para sentir cómo el cabello se va desenredando, cómo es que se va suavizando, sin dejar esa sensación pesada o pastosa. El aroma que tiene es dulce, como entre vainilla y cereal de germen de trigo. Es un aroma bastante sutil, no es para nada empalagoso. Ustedes pueden ver cómo es que paso los dedos y se deslizan fácilmente sin atorarse. En lo personal, cuando tengo el cabello húmedo y paso los dedos entre el cabello, los dedos se quedan atorados, no llegan a deslizarse por completo. Y este tratamiento es bastante sorprendente, ya que no necesitas mucho producto ni masajear demasiado el cabello para notar los cambios. Y mientras tanto les voy a contar un poco acerca de este tratamiento. Es una mascarilla que penetra profundamente desde el interior al exterior, fortaleciendo el cabello y formando una película protectora transparente. Restaura, da brillo e hidrata, proporcionando fuerza al cabello e eliminando el enredo. Contiene colágeno, queratina, proteína de trigo hidrolizada y alantoína, dejando el cabello más sano y manejable, manteniendo la cutícula plana. Mejora el brillo y permite que el cabello resista al desgaste con el tiempo. Promueve la elasticidad y la retención de humedad, ayudando a fortalecer el cabello. También ayuda a eliminar el frizz, reparando el cabello causado por tintes, decoloraciones, planchas, secadoras o herramientas de calor. Ya que terminé de aplicar el tratamiento, lo voy a dejar reposar de 5 a 20 minutos y voy a enjuagar solamente con agua templada. No voy a usar champú ni acondicionador. Como pueden ver, aún tengo la toalla puesta. Me la voy a quitar para que puedan ver cómo es que se ve el cabello húmedo después de enjuagar el tratamiento. Aún no lo he cepillado, pero se siente bastante suave el tacto. Lo voy a cepillar para que vean lo fácil que se desliza el cepillo. Y eso que lo estoy cepillando desde arriba, aunque no es la forma correcta, pero es nada más una forma representativa para que puedan ver lo desenredado que ha quedado el cabello. Ahora voy a esperar a que se seque al aire libre. No voy a usar secadora, ni tenaza, ni plancha. Esto es para que puedan ver el cabello tal cual, sin ningún tipo de estilizado. Como saben, mi cabello naturalmente es ondulado y es sumamente poroso. En cuestión de la estática, pues ahí lo dejo más o menos.
pero a comparación de como lo tenía antes de aplicar el tratamiento, se ve y se siente mucho mejor. Al tacto el cabello se siente súper mega suavecito, muy sedoso, se siente como si hubiera regresado mi cabello a un cabello de bebé. En cuestión de brillo no es tan notorio, no es tan comparable como antes de aplicar el tratamiento. El cabello no se siente para nada pesado, al contrario se siente sumamente ligero. Y en cuestión de que mi cabello se vea más ondulado que al inicio, eso no pasó. Pareciera como si hubiera alisado mi cabello, se ve semi ondulado. Recuerden que les estoy mostrando mi cabello sin estilizar. Tal vez si hubiera estilizado mi cabello antes, las ondas, lo ondulado estuviera un poco más marcado, pero no lo hice porque quiero mostrarles los resultados tal cual. En lo personal a mí me gustó y sobre todo me sorprendió porque no creí que dejara el cabello sumamente suave. Dejó el cabello extremadamente suave y sedoso. Si tu cabello es normal o sano, no te recomiendo esta mascarilla, ya que esta mascarilla es especialmente para un cabello procesado, dañado, maltratado o seco. Si tu cabello es sano, no vas a notar el cambio ni tampoco vas a obtener los resultados que deseas. Y sus tres principales ingredientes después del agua y un espesante es cloruro de bentrimonio. Este es un antiestático que ayuda a acondicionar el cabello y prevenir el frizz. También ayuda como un conservante impidiendo el crecimiento de bacterias. El que sigue es la glicerina, que ayuda a hidratar el cabello y el cuero cabelludo, reduce el quiebre y controla el encrespamiento. Y nuestro tercer ingrediente es el amodimeticona. Este es un derivado de la silicona de la dimeticona, ayuda a controlar la electroestática haciendo el cabello suave, brillante y fácil de peinar. Y como extra, el que hace la película protectora sobre el cabello para evitar el efecto ambiente es el ciclopentasiloxano. Este mejora el brillo, la apariencia y evita el daño por el ambiente. Este también es una silicona pero no se acumula en el cabello. Me gustaría saber qué les pareció este tratamiento, les gustó, no les gustó, o si prefieren su mascarilla habitual. Por ser la primera vez usando esta mascarilla me gustó bastante. Imagínense lo que no hará con el continuo uso al implementar este tratamiento en tu rutina capilar. Según dicen que este tratamiento de Lisabeca es comparable con el tratamiento de Olaplex número 3. Según dicen que es un dupe. Les gustaría que hiciera un video comparando estos dos tratamientos. Si es así, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios. Si es así, ya no necesitarías comprar el paso número 3 de Olaplex, ya que es bastante costoso. En cambio, comprarías el tratamiento de Lisabeca, ya que es un poquito más económico a comparación del Olaplex. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta, compartir este video. A ti no te costará nada, pero para mí marcará toda la diferencia. Y de pasadita no olvides seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.